La crisis migratoria iniciada en 2015 con la llegada masiva de solicitantes de asilo a las fronteras meridionales de Europa forzó un reajuste profundo de los marcos normativos y de las lógicas de gestión de flujos en la Unión Europea. El colapso funcional del sistema de Dublín, la saturación de las capacidades de acogida en países como Grecia, Italia o Hungría y la negativa de varios estados del norte y este europeo a aceptar cuotas obligatorias de reubicación marcaron una ruptura práctica con los principios establecidos por el derecho de asilo comunitario. Desde entonces, la política migratoria de la Unión se ha desplazado progresivamente desde una lógica basada en la protección hacia una arquitectura orientada al control, la externalización y la disuasión sistémica. Dinamarca, que desde su adhesión a la Unión Europea ha mantenido una cláusula de exclusión voluntaria respecto al sistema común de asilo, adoptó a partir de 2016 una doctrina propia centrada en la reducción de la atracción territorial, la temporalidad del estatus de protección y el reforzamiento de los mecanismos de retorno. La reforma de 2019, presentada oficialmente como un cambio de paradigma, estableció la primacía de la revocación del asilo cuando desapareciesen las causas que lo habían motivado. Esto implicó que el asilo dejara de ser considerado una vía de integración permanente y pasara a entenderse como una medida provisional sometida a revisión periódica. A nivel operativo, esto permitió al Estado danés iniciar procesos de retirada de permisos en casos como el de los refugiados sirios originarios de zonas que el gobierno declaró unilateralmente como seguras. El efecto inmediato fue la multiplicación de órdenes de salida y la creación de centros de retención para solicitantes cuya protección había expirado. En 2021, Dinamarca firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Ruanda para trasladar allí el procedimiento de tramitación de solicitudes de asilo. La lógica era clara: evitar que el solicitante accediese al territorio danés y desplazar la responsabilidad inicial de acogida a un tercer estado considerado seguro. El acuerdo no se implementó, pero funcionó como ensayo político y provocó una reacción ambigua por parte de la Comisión Europea. A diferencia del caso británico, también vinculado a Ruanda, el pacto danés no fue objeto de denuncia formal. El silencio institucional fue interpretado en Copenhague como margen de maniobra y desencadenó un proceso de diplomacia intergubernamental orientado a generar una coalición de apoyo entre Estados miembros con posiciones similares. En mayo de 2024, 15 países firmaron una carta conjunta proponiendo la creación de un mecanismo centralizado de retorno fuera del territorio comunitario. Austria, Bulgaria, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia y Rumanía, junto a Dinamarca, defendieron la posibilidad de establecer centros en terceros países para acoger a personas en proceso de expulsión. La carta se publicó apenas 2 días después de la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que introdujo reformas internas sin abordar el problema de los retornos. La iniciativa danesa pretendía llenar ese vacío, estableciendo un pilar exterior para complementar el marco recién aprobado. La presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, asumida por Dinamarca, ha permitido transformar esa propuesta en proyecto de reglamento. La Comisión, encabezada por Ursula von der Leyen, presentó un texto que autoriza a los Estados miembros a firmar acuerdos bilaterales con terceros países para instalar en su territorio centros de acogida para inmigrantes en proceso de repatriación. El reglamento no impone mecanismos comunes, pero establece los principios básicos: respeto a los derechos fundamentales, acceso a la asistencia jurídica, supervisión internacional y cumplimiento de las normas mínimas previstas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Alemania, bajo el nuevo gobierno de Friedrich Merz, se ha sumado a la iniciativa, aportando el peso político necesario para convertir la propuesta danesa en mayoría dentro del Consejo. El modelo que ahora se plantea no parte de una arquitectura abstracta, se inspira directamente en el protocolo bilateral firmado por Italia con Albania, que prevé la construcción de 2 centros en suelo albanés para migrantes rescatados en el Mediterráneo.
Estas instalaciones, financiadas por Roma, pero gestionadas por personal italiano, funcionarán bajo jurisdicción italiana, aunque fuera del territorio nacional. Los solicitantes permanecen físicamente fuera del espacio Schengen mientras sus solicitudes se tramitan según el ordenamiento italiano, y la fórmula es simple: mantener la autoridad legal sin aceptar el acceso territorial. Bruselas ha validado el acuerdo como experimento pionero y la presidenta de la Comisión ha defendido públicamente su utilidad, abriendo la puerta a su generalización. La propuesta danesa va más allá del caso italiano. Busca codificar el procedimiento de externalización dentro del marco jurídico de la Unión Europea, y esto implica modificar la interpretación tradicional del concepto de tercer país seguro. Hasta ahora, ese criterio exigía que el país ofreciera garantías equivalentes a las del Sistema Europeo de Protección. La nueva reformulación, impulsada por Dinamarca y aceptada por la Comisión en sus términos generales, rebaja ese estándar. Bastará con que el país garantice protección contra el retorno forzoso, facilite atención básica y permita el acceso a algún mecanismo de recurso. Esto permite incluir como posibles destinos a estados que no han firmado todos los convenios internacionales relevantes, siempre que exista un acuerdo bilateral que prevea supervisión externa y control administrativo delegado. El nuevo marco ha sido rechazado por España, Irlanda, Luxemburgo y algunos estados del Benelux. Estas delegaciones sostienen que externalizar la responsabilidad de acogida desnaturaliza el concepto del derecho de asilo y crea zonas grises fuera del control judicial directo de los tribunales europeos. Las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos han advertido del riesgo de que los centros se conviertan en espacios opacos, con acceso limitado a asistencia jurídica y sin garantías de protección efectiva. La Comisión ha respondido asegurando que toda operación estará sujeta a evaluación y verificación continua, pero no ha desautorizado la iniciativa. Desde el punto de vista operativo, el modelo aún no ha demostrado su eficacia, pero los centros previstos en Albania gestionan de momento apenas unos centenares de casos, como un coste que multiplica por 10 el de los procedimientos internos. No se ha definido una red de países receptores, ni hay logística común ni presupuesto europeo asignado, y la mayoría de los proyectos se encuentra en fase exploratoria, pero el cambio jurídico ya se ha producido y la externalización ya no se discute como hipótesis, sino como una opción viable dentro del marco regulador comunitario. Lo que Dinamarca ha conseguido es reformular el problema migratorio como una cuestión de administración soberana del espacio, en lugar de una simple derivación de principios abstractos. La propuesta no está cuestionando el derecho internacional, lo interpreta desde la lógica del control operativo necesario para el interés nacional. El objetivo no se dirige hacia la modificación de la Convención de Ginebra, sino sencillamente plantear una nueva forma diferente, desplazando físicamente al solicitante de asilo y el procedimiento. El control de los flujos se articula a través de la separación territorial. Cuanto más lejos se sitúe el solicitante del núcleo político europeo, menor será el impacto jurídico y social de su presencia. La exclusión se construye, en este caso, mediante la geografía. La originalidad del modelo danés también reside en su origen ideológico. La política ha sido promovida por un gobierno socialdemócrata que ha vinculado el control migratorio a la preservación del sistema de bienestar y a la defensa del equilibrio social. La retórica oficial subraya la necesidad de proteger a los sectores vulnerables del impacto de los flujos irregulares, y la gestión restrictiva se presenta como garantía de sostenibilidad interna y no como una cesión política a la presión ejercida por los soberanistas. En este contexto, la izquierda danesa consolida su hegemonía política mediante una síntesis doctrinal que combina progresismo cultural con rigor migratorio. Una fórmula que ha sido propuesta como referencia por otros partidos de centro-izquierda en Europa central y nórdica, pero que en realidad no es ni más ni menos que el desbordamiento de su marco ideológico por la realidad que vive Europa. La presidencia danesa del Consejo
busca así habilitar un marco jurídico que legitime las prácticas ya adoptadas por una mayoría creciente de Estados miembros de la Unión. La progresión normativa impulsada por Dinamarca pretende ampliar las condiciones de legalidad dentro de la cual las políticas nacionales puedan articular sistemas de externalización compatibles con los tratados de la Unión. Al incorporar esta lógica dentro del procedimiento legislativo comunitario, se elimina el carácter excepcional de las prácticas previas y se formaliza una tipología de gestión migratoria basada en acuerdos bilaterales con estos terceros países. La propuesta no es una ruptura con el derecho internacional y su alcance reside en la transformación progresiva de los parámetros jurídicos que determinan qué prácticas se consideran legítimas y qué actores las validan. En este caso, los instrumentos institucionales que permiten sostenerlas quedan también claramente establecidos. Y esta mutuación no altera la arquitectura declarativa de principios de la Unión Europea, pero sí desplaza su centro operativo hacia una lógica territorial de contención con respaldo político mayoritario. Y esa es la función real del modelo danés en esta etapa del ciclo europeo. Una maniobra política para, salvando la ideología fracasada del liberalismo progresista, hacer frente al océano de inmigrantes que, bajo la pretendida excusa de un asilo, pretenden establecerse ilícitamente y fraudulentamente en Europa.